De acuerdo. Ok, buenas noches con todos. En primer lugar, muchas gracias a ICJ siempre por permitirnos a través de su medio poder compartir pues interesantes temas vinculados al campo jurídico y sobre todo en temas de nuestra especialidad vinculado en este caso al registro de predios. Entonces voy a compartir pantalla. A ver, un momento, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. A ver, un momento. Un momento. ¿Me confirman si se ve? Por favor. De acuerdo, voy a maximizarlo para que mantenerlo fijo. Ok, pues bien, como les decía, en esta ocasión vamos a conversar sobre las últimas modificaciones del reglamento de inscripciones del registro de predios. Digo últimas modificaciones porque resulta que el día de ayer se cumplió 30 días de esta reciente modificación al reglamento de inscripciones del registro de predios. Se publicó el 23 de junio, ¿no? Se aprobó, mejor dicho, el 23 de junio y se publicó el 24, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué nos trae esta resolución? La resolución que modifica el reglamento de inscripción del registro de predios es la número 068-2021, como les dije, del 23 de junio de 2021, pero publicado al día siguiente, el 24. Puntualmente modifica el reglamento de predios en cuatro aspectos. Uno referido a la independización, otro en cuanto a la declaratoria de fábrica, en cuanto a cargas y gravámenes, y deja sin efecto una disposición transitoria que luego voy a desarrollar. Ok, en cuanto a la independización, tocan los tres artículos que ven en la PPT. En primer lugar, lo referido a la independización de predios urbanos por supuestos de regularización de edificaciones. En el artículo 62, el aspecto referido a independización de predios rústicos sin cambio de uso. Y finalmente, en cuanto a las independizaciones que se dan al amparo de la 27157, que como sabemos se conoce como la ley de propiedad horizontal o régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. En cuanto a la declaratoria de fábrica, toca dos artículos, uno referido a la declaratoria de fábrica en sí o a la demolición, y el otro aspecto en cuanto a la carga técnica, o la inscripción de la carga técnica. Esos son los títulos de los artículos involucrados en esta modificatoria del reglamento de predios. Y en lo que es, como le mencionaba, que también tocaba un aspecto referido al capítulo de cargas y gravámenes, es en cuanto a las inscripciones de resoluciones emitidas por el Ministerio de Cultura con la finalidad de incorporar predios o afectar los predios inscritos o no inscritos como patrimonio cultural de la nación. Y finalmente, deroga la novena disposición transitoria que está referido a la regularización sucesiva de fábrica. La deroga porque tiene una finalidad o tiene una razón, que es la que expondré cuando me toque hablar sobre esta situación en particular. Ok, entonces, en cuanto a la independización, a ver, comencemos. El artículo 61, que como le mencionaba, está referido a de predios urbanos por regularización de edificaciones. Y claro, lo correcto y lo convencional o lo tradicional es que yo independice un predio urbano y para independizar un predio que tiene esa condición, yo debo pues ir al gobierno local y solicitar la resolución de independización, que no es otra cosa que la resolución de su división. ¿No es así? Y esta situación en particular de independizar un predio urbano sin la necesidad o sin como consecuencia de una regulación de edificación está previsto en el artículo 60 y estas subdivisiones, como se denominan, como consecuencia de una regulación de fábrica, perdón, está, no tiene nada que ver con la formalidad antes señalada. O sea, solo aquí se adjunta el expediente de regulación de edificaciones que con la participación de un verificador común y como consecuencia de la fábrica es que se parte el inmueble, se parte un predio y se generan dos unidades inmobiliarias totalmente independientes y en consecuencia se produce la subdivisión. Pues dicho esta explicación previa, los requisitos lo sabemos todos, pues es el formulario registral cuando estamos hablando de una declaratoria de fábrica vía regularización, que está previsto en la 27157, y la 27333 es, regula determinados aspectos referidos al propio procedimiento de
regularización de edificaciones. Como bien les decía, no se requiere la formalidad prevista para la implementación de un predio urbano, porque tiene la salvedad que yo estoy subdividiendo o independizando un predio por la 27157 como consecuencia de una regularización de fábrica. Entonces, o tengo la posibilidad de adjuntar el FOR, el formulario registral, o la escritura pública que se usa cada vez poco, por no decirlo que ya no se usa, ¿no? Adicionalmente a eso, evidentemente yo tengo que adjuntar el plano de independización que dé cuenta de las unidades que yo estoy subdividiendo. Y aquí viene la modificación, que antes se pedía o que se adjunte este expediente para independizar un predio por regularización de edificaciones con un certificado de parámetros urbanísticos edificatorios. Y bueno, este certificado de parámetros, aquellos que estamos vinculados a estos procedimientos de regulación de edificaciones, pues siempre tenían que agregarse o incorporarse o acompañarse al expediente de regularización cuando queríamos inscribir esta regularización, ¿no? Pues bien, ahora ya no es necesaria que se adjunte el certificado de parámetros y solamente basta con la declaración jurada que debe presentar el verificador responsable a cargo del expediente de regulación de edificaciones en virtud a una reciente o una no cuasi reciente, en el 2019 en realidad se modificó el reglamento de la 27157, en donde ya se elimina el requisito del certificado de parámetros y en consecuencia se reemplaza o es reemplazado por la declaración jurada del verificador responsable. Y este tiene un motivo. Y pues bien, los reglamentos de SUNAR son reglamentos donde se describen los requisitos que tienen un acceso al registro, pero generalmente tienen una norma de mayor rango, de mucho mayor rango que las regula, como por ejemplo un decreto supremo o hasta una misma ley. Entonces, como estábamos hablando que la regulación de edificaciones tiene el marco legal en la 27157, todos sabrán que hasta antes del 2018 las regularizaciones de fábricas con la 27157 solo se podían hacer aquellas edificaciones que se hayan culminado hasta julio del año 99. Pero en el año 2018, con la 30830, se amplió el plazo de regularización de edificaciones y en consecuencia se amplió de julio del 99 hasta diciembre del 2016. Entonces se generó un mayor periodo de posibilidad de predios que podían acceder al registro, o mejor dicho, a la fábrica, acceder al registro a través de este procedimiento privado con la comparecencia del verificador responsable liderando el expediente y todo el procedimiento en sí. Entonces, habiéndose modificado y ampliado el plazo de regularización, correspondería, porque esta ley, la 3830, también regula determinados supuestos de improcedencia, que en otra ocasión expuse en su momento, en otra participación para ICJ, pero le explico este breve resumen, y como consecuencia de esta ley es que también se tiene que modificar el reglamento respectivo de la 27157. Y pues bien, esta modificación se dio con el decreto supremo que están viendo, que es el 008-2019 vivienda, que puntualmente, entre otros aspectos, recoge y elimina la exigencia o la pertinencia de adjuntar el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios al expediente de regularización propiamente, y tiene una razón, porque el verificador es quien verifica o reemplaza a la municipalidad para corroborar la pertinencia o el cumplimiento de los parámetros urbanísticos vigentes, no a la fecha que yo regularizo, sino a la fecha que se culminó la obra que estoy regularizando, que es distinto. Entonces, en consecuencia, como el reglamento de la 27157 eliminó el requisito del certificado de parámetros, era cuestión de tiempo que el certificado de parámetros también se elimine del reglamento de predios. Con ello no quiero decir que se exigía la presentación del certificado, ya no era necesaria y bastaba, después de la entrada en vigencia de la modificación del reglamento de la 27157, es que ya no se adjuntaban los certificados de parámetros, pero con la finalidad de armonizar los requisitos que existen en el reglamento de predios con las modificaciones de aquellas normas que la sustentaban, es pues coherente que se haya realizado esta modificación. Entonces, la primera modificación en el artículo 61 está referido a la exigencia o al reemplazo de certificado de parámetros por la declaración jurada del verificador responsable.
Artículo seguido es el artículo 62, referido ya no a la regulación de edificaciones o a la independización bajo el supuesto de una regularización de edificación, sino más bien frente al supuesto de independizaciones de predios rústicos sin cambio de usos. O sea, son aquellos predios que no tienen la condición de urbano, porque puntualmente para que un predio se considere urbano, tiene que haber pasado por un procedimiento de habilitación urbana o en su defecto la municipalidad, el gobierno local, haya pues expedido u otorgado la habitación urbana de oficio. Sin embargo, existen aquellos predios, como repito, que no tienen la condición de urbano porque tienen que pasar por un procedimiento de HU, pero sí se encuentra en un área de expansión urbana. Entonces, al encontrarse en un área de expansión urbana, es que al amparo de este artículo 62, es que se permite independizar predios rústicos sin cambio de uso. Y pues bien, los requisitos son también regulados puntualmente en el reglamento de la ley 29090, que es la ley referida a la regulación de edificaciones y habilitaciones urbanas, ¿no? Que si bien tiene un montón de modificaciones en los últimos 5 o 6 años, un poco más, sin embargo, es de mucha utilidad práctica, sin prejuicio de que todo puede ser perfectible. Entonces, los requisitos que teníamos es el FUJU, el anexo E, el número de resolución, el plano pertinente visado, en donde se dé cuenta de las áreas, los linderos y las medidas perimétricas del área de independizar y del área remanente, en el supuesto que se pueda determinar, porque hay casos en donde no, son áreas de mucha extensión y no se puede determinar el área remanente, en consecuencia no es necesaria la presentación de ello. Pero siempre y cuando se cuente para esa situación con un informe de la Oficina de Catastro de la SUNAR en donde dé cuenta de la imposibilidad de determinar efectivamente el área remanente. Y pues bien, en esta partida que se va a generar como consecuencia de la independización de un predio rústico sin cambio de uso, también correspondería la inscripción de un planeamiento integral, ¿no? Pero siempre y cuando, digamos, haya juntado la resolución debida. En el supuesto de que cuando llega un expediente de independización del predio rústico sin cambio de uso y no se haya juntado la resolución del planeamiento integral respectivo, es que se debe dejar constancia de la que no existe que falta inscribir este planeamiento integral en el asiento de inscripción. Pero lo que se ha incorporado con esta modificación reciente del reglamento de predios es lo siguiente, es que en el FUJU o en el anexo o en la resolución, pues se debe dejar constancia, ¿no? De que el predio objeto de independización de predio rústico sin cambio de uso se encuentra en un área de expansión urbana. Y bueno, los motivos son los siguientes. Resulta que cuando llegan al registro los títulos que tiene como finalidad inscribir estos predios rústicos sin cambio de uso, pues por ningún lado, ¿no? Estaba o se mencionaba algo referido a la condición del predio, esto es, si se encuentra en una zona de expansión urbana. Entonces, y esta situación de crecimiento desordenado de nuestra ciudad a nivel nacional en general, es normal porque lo correcto es de que como se va desarrollando las ciudades, sea que este crecimiento se realice a través de un crecimiento ordenado como consecuencia de un procedimiento de habitación urbana. Sin embargo, esta situación, como es evidente desde hace mucho tiempo, no se ha podido cumplir por nuestro crecimiento de población en general y por la no existencia de mucha vivienda, digamos, de acceso para las personas, y es consecuencia de que los predios rústicos se comenzaron a parcelar por áreas pequeñas, ¿no? Y si bien no tenían la condición de predio rural, tampoco eran predios urbanos, pero se encontraban en un área de expansión urbana porque inclusive tienen servicios públicos básicos en la gran mayoría. Entonces, pero ¿por qué se cuestionaba y por qué es pertinente esta modificación en el artículo 62? Y es que dentro de la calificación registral que realiza el registrador se encuentra la verificación de la competencia del funcionario o del notario cuando se tratan de procedimientos no contenciosos de competencia notarial, valga la redundancia, ¿no? Pero en este caso puntual estamos hablando de que el registrador cuando tenía o tiene que revisar un expediente de este tipo, es correcto que verifique y corrobore que efectivamente el funcionario municipal es competente para emitir esta resolución de independización de predio rústico sin cambio de uso.
y era pues una observación recurrente, ¿no? De que la exigencia, o mejor dicho, la acreditación de que la competencia del funcionario municipal para emitir este tipo de resoluciones de independizaciones, ¿ok? Sin embargo, esta situación también el Tribunal Registral lo ha validado en el sentido que es competencia del registrador verificar la competencia, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que el registrador tenga que entrar a analizar el fondo o los hechos o los pormenores del procedimiento en sí. Solo está referido a la corroborar la competencia, indudablemente la adecuación con el antecedente registral, ¿no? Por un lado, también no hay que perder de vista que una resolución administrativa es un acto administrativo y en consecuencia tiene una presunción de validez prevista en la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general. Y asimismo, el tribunal registral, como consecuencia de apelaciones ante las denegatorias de inscripción de los expedientes de predio rústico sin cambio de uso, eh, era de opiniones o es de opiniones reiteradas en el sentido que si no existe indudablemente criterios que permitan determinar que el predio se encuentra en un área de expansión urbana, sin embargo, ya la municipalidad, al haber asumido competencia como consecuencia de otorgar o de expedir la resolución respectiva, no cabe duda que ha analizado que el predio se encuentra en un área de expansión urbana. Y es por eso la pertinencia de que en el artículo pertinente, en el artículo 62, es que se ha señalado de que la documentación que se adjunte se deberá dejar constancia de que el predio se encuentra en un área de expansión urbana. Y en consecuencia, habrá que tener mucho cuidado nosotros los administrados cuando gestionemos ante la municipalidad competente la independización de un predio rústico sin cambio de uso, hacer ver al funcionario municipal que deje constancia de esta situación para evitar algún tipo de demora en el procedimiento de inscripción registral. Puntualmente, evitar una observación. El artículo siguiente es el artículo 63. Referido siempre, estamos en el capítulo de independización, pero ya en las independizaciones, no como consecuencias de regulación de edificaciones, tampoco sobre predios rústicos sin cambio de uso, pero sí estamos aquí hablando ahora, porque el artículo 63 así regula, independizaciones como consecuencia de procedimientos vinculados a reglamentos internos o previstos en la ley 27157, que es el reglamento, digamos, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, conocido como régimen de propiedad horizontal. ¿Ok? Los requisitos comunes, todos sabemos, es el plano de independización, se abre una partida registral, indudablemente como por cada unidad inmobiliaria que yo vaya a independizar, en virtud del principio de especialidad. Existen supuestos en donde en una misma partida, indudablemente yo puedo inscribir un departamento y un depósito y un estacionamiento bajo el concepto de que tienen o configuran una unidad funcional. También puedo indudablemente hacer la reserva de aires con o sin independización. Si quiero independizar una reserva de aires, pues tengo que darle el porcentaje de participación correspondiente y proyectar el área de acceso. Y en su defecto, si no deseo hacer la reserva de aires, o mejor dicho, independizar estos aires, deberé dejar constancia de ello en el reglamento interno. Y bueno, esos son los requisitos que actualmente hay. Sin embargo, se ha precisado lo siguiente, que en cuanto a la formalidad puntualmente, ¿no? Que el reglamento interno que se adjunta tiene que cumplir con la formalidad prevista en el artículo 86, que no es otra cosa que o ir por una escritura pública o simplemente adjuntar el reglamento interno en un documento privado con firmas certificadas del propietario. Antes no decía de forma expresa la formalidad del reglamento interno, pero de una interpretación en conjunto del artículo 63 y era evidente, indudablemente, que el reglamento interno no basta con que se adjunte con un documento simple sin ninguna certificación, porque el artículo 86 que regula en forma específica el reglamento interno establece ya esta formalidad. Entonces, por una situación de guardar coherencia, es que se ha precisado en el artículo pertinente que estamos describiendo que el reglamento interno cumpla con la formalidad debida, ¿ok? O sea, escritura pública o documento privado con firmas certificadas del propietario. Asimismo, teníamos anteriormente que esta memoria descriptiva de independización, donde está el detalle de las áreas, los linderos y las medidas perimétricas, ¿no? Se adjuntaban, la norma decía, en un documento privado
confirmas certificadas. Ahora se ha reemplazado por memoria descriptiva. Puntualmente consideramos que no tenía mayor preocupación esa situación, pero digamos que quizás con la finalidad de armonizar con los supuestos declaratorios de fábrica, donde también se adjuntan la memoria descriptiva de los ambientes internos de la fábrica, se ha creído conveniente hacer la precisión, pero creemos que eso no complica o no ayuda para el usuario en sí. Lo que sí es importante es que se ha incorporado al reglamento de predios este último punto en donde en cuanto a una eventual discrepancia en lo que diga la memoria de independización referida a una área, al lindero y la medida perimétrica, pero digamos que en el plano de independización, que es donde finalmente se grafican las áreas, y aquí en el plano sí es correcto, en el supuesto que se presente esta discrepancia, no va a ser considerado como una causal de observación y en consecuencia el registrador debería tener a consideración o utilizar para la inscripción la información contenida en el plano. Así existe una discrepancia en la memoria descriptiva ahora de independización. ¿Ok? Ahora, esta situación ya había sido solucionada a través del Tribunal Registral con un precedente de observancia obligatoria en el año 2016, ¿no? En donde puntualmente, para este caso en particular de independizaciones con la 27157, es que ya había decidido que en caso de se presentara alguna discrepancia entre la memoria y los planos, pues va a prevalecer la información contenida en estos, ¿no? En los planos. Sin embargo, a pesar de la existencia de este precedente de observancia obligatoria, que además de ser de obligatorio cumplimiento para la segunda instancia registral, también lo es para la primera instancia, ¿no? Se presentaban algunos casos en donde se había cierta o se presentaban observaciones en ese sentido. Y aquí también tengo que hacer un comentario, indudablemente, y es que esta posibilidad que nos da el reglamento de predios ahora tiene como finalidad, pues, de evitar observaciones por algunas cuestiones en particular. Pero carambas, no se trata también de discrepancias muy significativas en cuanto a cantidad, me refiero, ¿no? Si estamos hablando de un conjunto habitacional de más de 100 unidades inmobiliarias y en donde lamentablemente por una equivocación de la persona a cargo de la elaboración de la memoria de independización ha cometido errores en la descripción de todas las unidades inmobiliarias, digamos, ahí se presenta una situación un poco complicada de cara a la inscripción registral. Sin embargo, eso ya corresponde a una debida verificación ex ante por parte de los administrados de poder pues hacer nuestro trabajo también de procurar evitar que existan estas discrepancias y en el supuesto que éstas se presenten pues sean mínimas y en virtud de este artículo o este supuesto ya incorporado en la modificación pues no tengamos mayor dilación en cuanto a una eventual observación por estas discrepancias. Ok. Habiendo recogido estos tres artículos referidos dentro del capítulo de independización, el reglamento de predios modificado recientemente también hace precisiones en algunos artículos del capítulo declaratorio de fábrica. ¿Ok? Y en el artículo 78 hace una precisión muy interesante, porque el 7.8 del reglamento de predios, que lo están viendo aquí, regula la fábrica en general, ya sea la fábrica convencional obtenida como consecuencia de un procedimiento ante la municipalidad del gobierno local, que está regulado bajo la ley 29/90 a través del formulario único de identificación, conocido como FUE, o me voy quizás por la 27157 sin intervención municipal, con la participación de un verificador responsable o verificador común, con la suscripción de un formulario registral o FOR, que se denomina. ¿Ok? Además de los planos de ubicación, los planos de distribución, la memoria descriptiva de los ambientes, ¿no? No voy a entrar tanto detalle, pero sí lo importante es lo que se ha incorporado. Dice que no será objeto de observación en los casos en donde la memoria, la medida perimétrica total de los linderos no coincida con la sumatoria de sus tramos o segmentos consignados en el plano, si la medida perimétrica total de los linderos se adecua al antecedente registral. Suena como una especie de trabalengua, ¿no? Sin embargo, con este gráfico vamos a poder captar la observación si es que ya la mayoría lo ha hecho. Ok, ¿qué es lo que pasa? Este es un plano parcial que tenía en mis archivos,
de una fábrica. Este es un plano de distribución de una edificación X, de una planta X, en donde vemos unas cisternas y se describen en los planos de distribución las cotas, ¿no? O sea, las medidas en cuanto a los ambientes que tienen. Entonces acá vemos 0.40, 3.17, 0.40, 4.32 y 0.40. Y la sumatoria de estos tramos debería dar 8.69. Pero ¿qué sucede si de repente la suma, o sea, haciendo el cálculo, haciendo el asistente registral, haciendo la verificación de la sumatoria de estas cuotas, no resulta, digamos, el lindero total? ¿Era causal de observación? Obviamente es coherente. Sin embargo, con la modificación o con la incorporación en el artículo 78, ya no será causal de observación esa circunstancia, siempre y cuando el tramo total, que sería 8.69, ojo que aquí solo estoy extraído un tramo, este es un lindero que figure en la matriz. Por ejemplo, puede tener muchos lados, pero resulta que uno de los lados tiene un tramo de 8.69. ¿No es así? Entonces, siempre y cuando el tramo total, el que sería en este caso, perdón, 869, coincida con la partida, con el accidente registral, pues no será causal de observación si la sumatoria de sus tramos por las cuales está conformado no resulta dicho tramo. Ese es en buena cuenta lo que quiere decir la incorporación al 7.8. Entonces, y el argumento es que sería responsabilidad del verificador responsable esta situación o en su defecto también el municipio, porque el municipio cuando uno presenta un expediente para obtener una licencia de obra y en un acto posterior la conformidad de obra, verifica indudablemente que las cuotas resulten el área debida o el tramo debido, y si ya ha existido una verificación, ya sea del verificador o del municipio, no sería ya una segunda verificación del registrador en ese sentido, siempre y cuando, pues, y reitero, la medida total sí coincida con el antecedente registral, ¿no? Ojo que esta situación solo la han incorporado para el artículo 78 referido a declaratoria de fábricas, mas no se ha hecho referencia en los casos de independización, porque en las independizaciones también tenemos el mismo caso. Si tratamos de hacer si podemos imaginar que no existan estos ambientes y simplemente sean dos cajones, ¿no? Ambos sean dos estacionamientos. Puede darse el caso indudablemente que los tramos no coincidan. ¿Podrá aplicarse esta situación? Puede ser que en primera instancia registral no lo consideren, en una segunda instancia registral con ocasión de una eventual apelación, que sería muy complicado apelar por esta situación, lo más sencillo sería corregir y no esperar el plazo de 3 meses aproximadamente que demora obtener un pronunciamiento del tribunal registral, que considero yo que sí podría aplicar de forma analógica esta situación que se incorpora en el artículo 7.8. ¿Ok? Luego tenemos el artículo 80 referido a la carga técnica. A ver, cuando nosotros iniciamos un procedimiento declaratorio de fábrica, entiéndase por la 29090 y por la 27157, por el primer supuesto no deberían haber cargas técnicas, porque la autoridad municipal evita, con la verificación previa que realiza cuando uno presenta un expediente para una determinada licencia de obra, pues indudablemente tienes que cumplir con los requisitos. Y si no los cumples y presentas alguna conformidad de obra con variación, lo correcto es que esa variación no contravenga una norma urbanística, porque si la contraviene, indudablemente no te la van a conceder, ¿no? Sin embargo, esta situación del artículo 80, referida a la inscripción de cargas técnicas, tiene relación con los procesos de declaratoria de fábrica en vía de regularización con la ley 27157. Entonces, aquí el verificador responsable es quien reemplaza al municipio y indudablemente no participa de la construcción, solo participa ex post, o sea, cuando ya está construida la edificación. Y tiene que hacer la labor de, indudablemente, verificar que la edificación que él va a regularizar cumpla pues con los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes a la fecha de su construcción, eso es importante, y en el supuesto de que exista alguna transgresión urbanística, él deberá indicar si corresponde o no emitir o que se extender la carga técnica. Antes teníamos esta redacción,
ahora tenemos una redacción un poco que entendemos la finalidad es reforzar y reafirmar que quien es competente de forma exclusiva y excluyente es el verificador responsable y no el registrador quien solo tiene una calificación, digamos, de indudablemente lo que manda el principio de calificación de la legalidad, la inadecuación con el antecedente registral, pero ya no debe entrar a tallar en cuestiones técnicas o en cuestiones de transgresiones urbanísticas y edificatorias o discrepancias que pueda haber en detalles del informe técnico con el FOR o del que entiende ese formulario registral o el cuadro de áreas del plano de ubicación con el informe técnico y a su vez con el cuadro de áreas que está dentro del FOR, porque el FOR hay una parte donde se repiten las áreas, entonces es natural que puedan existir discrepancias, pero digamos que lo que se entiende con esta modificación es que tampoco debería haber observaciones en ese sentido, ¿no? Prevaleciendo la información que se señala en el informe técnico, ¿no? Ese es importante, porque no, tampoco no es que la información debe, la ideal es que exista un punto que, digamos, dirima dentro de la documentación que sí tenga validez, y en este caso es la que va a prevalecer en el informe técnico cuando corresponda, ¿no? El otro capítulo de los artículos que son modificados con el reglamento, con la modificatoria del reglamento de predios, es a un artículo puntual dentro del capítulo de cargas y gravámenes. Y es lo concerniente a la condición de patrimonio cultural de la nación. Pues hasta antes de esta incorporación que en un momento voy a desarrollar, el Ministerio de Cultura, como consecuencia y el ejercicio de sus competencias, pues decide, porque ha identificado que existe un bien cultural dentro de un predio de dominio público o dominio privado, indudablemente, que es necesario afectarlo con la condición de patrimonio cultural, ¿no? Entonces, habían supuestos en donde, en primer lugar, no se había precisado en el artículo 147 que pueden afectarse predios privados o predios de dominio público. Indudablemente, ahora sí se ha precisado que así sea un predio privado o un predio público, en primer lugar, no hay ningún problema con esa situación. Y si la afectación es parcial, o sea, estamos hablando de un predio de mayor extensión y solo existe, por ejemplo, una pequeña huaca o una edificación en particular ahí que no abarca la totalidad de un predio inscrito, pues entiéndase afectación parcial, ¿no? Y siempre y cuando la oficina de catastro no pueda determinar que la afectación indudablemente afecta a este predio, eso ya no va a ser una situación que vaya a impedir la inscripción registral, porque hasta antes de la incorporación era necesario de todas maneras el informe de la oficina de catastro en donde precise que efectivamente existe una afectación parcial de un predio identificado. Pero ahora, y eso parte de la premisa de que existan documentos técnicos o información gráfica en antecedente registral para que los ingenieros de catastro que trabajan en la oficina que lleva su nombre, pues puedan emitir una opinión, un informe en ese sentido. Porque si no existe información gráfica o documentos técnicos, no hay forma de que ellos puedan emitir un informe técnico en ese sentido y en consecuencia se presentaba una situación de observación que denegaba las inscripciones que por parte de los representantes del Ministerio de Cultura cuando ingresaban sus resoluciones para afectar con patrimonio cultural. Pues bien, ahora esta situación ya se ha solucionado, o esa es la finalidad con el artículo pertinente, que no debería ya ser causal de observación el hecho de que cuando hay una afectación parcial con patrimonio cultural y la oficina de catastro no pueda determinarlo por ausencia de información técnica, indudablemente procederá a la inscripción. Y finalmente, como les decía al principio, esta modificación del reglamento de predios también trae consigo la eliminación de una disposición transitoria del reglamento de predios. Y esta es la referida a la imposibilidad de hacer regularizaciones sucesivas. Y aquí doy un corte, ¿no? Hasta antes, esto tiene que ver con regulación de edificaciones, obviamente. Hasta antes de la ley 3830 que se publicó en julio de 2018
que amplíe el plazo de la 27157, que inicialmente permitía regularizar edificaciones hasta julio del 99, es que se impedía que yo, por ejemplo, regularizaba con la 27157 una edificación que se terminó de construir en el año 99, pues la regularizaba en el 2005, ¿no? Y después, una vez que inscribía la regularización de una fábrica terminada, culminada en el año 99, inscrita en el 2005, porque la regularicé luego, evidentemente ya no podía pues regularizarlo nuevamente. Esa era la razón de la novena disposición transitoria, que ha sido dejada sin efecto por una situación también de coherencia, porque con la ley 3830, al ampliar el plazo de regularización, pues se daba el caso que una fábrica o una edificación regularizada con la 27157 dentro del primer plazo que preveía, indudablemente yo podía inscribir nuevamente una regularización dentro del nuevo periodo. O sea, por ejemplo, yo tenía una edificación que lo hice, primero hice sin licencia en el 99 y luego volví a hacer sin licencia en el año 2015, ¿no? Entonces, podía volver a hacerlo como consecuencia de la ley 3830 que modifica la 27157, pero por supuesto. Pero resulta que todavía se mantenía en el reglamento de predios esta situación. Si bien es cierto, no se presentaban, o al menos en mi caso no me ha tocado enfrentarme con alguna situación de una observación o una tacha que me haya impedido a mí hacer una doble regularización como consecuencia de la modificación del 257. Sin embargo, creo yo que sí es coherente o ha sido coherente que se deje sin efecto esta novena disposición transitoria, porque indudablemente con la modificación de la 27157 se podían acceder nuevamente al registro edificaciones a regularizar dentro del nuevo tiempo que se ha ampliado hasta diciembre de 2016. Pero claro está, y valga la aclaración, que evidentemente ya no puedo regularizar nuevamente. Pues, o sea, si yo regularizo una fábrica en el 2015, yo no puedo decir, ah, mira, también voy ahora a querer inscribir una declaratoria de fábrica o una fábrica que justo terminé en noviembre de 2016. Pues no, o sea, igual el espíritu de la norma es que yo regularice en un solo momento que tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, esa era la finalidad de dejarla sin efecto esta novena disposición transitoria. Y bueno, y puntualmente la participación en esta ocasión era solo para explicar las modificaciones al reglamento de predios, que como han podido apreciar no son muchas, son puntualmente en 5 o 6 artículos, y es lo que he pasado a exponer. Y si existen preguntas, yo encantado de poder absolverlas. Si tiene relación con materia de exposición, indudablemente con mayor razón, y si son otras relacionadas, no tengo problema también en absolverlas. Y bueno, cedo la posta a la persona ICJ para que pueda, digamos, continuar. Muchas gracias. Creo que hay una mano que está. Buenas noches, doctor Enrique. Quería hacerle una consulta en referencia a un predio que está ubicado en Lucre, en la ciudad de Cusco, y que desde el 2015 ha sido declarado como patrimonio cultural por encontrarse en una zona arqueológica donde hay restos de la cultura Wari. Sin embargo, hay predios en el entorno y hay una laguna, además, la laguna de Huacarpay. Eh, y no se puede inscribir este predio que tiene 500 metros cuadrados porque el Ministerio de Cultura está observando que está ubicado en un área no arqueológica, pero por la zona no hay restos arqueológicos, sino está muy alejado, a 1000 metros aproximadamente. ¿Qué se puede hacer frente a esa situación? A ver, Mónica, muchas gracias por la pregunta. Entiendo yo que esta fábrica que desean ustedes regularizar, digamos, la van a hacer con la 27157, partiendo de ahí, en primer lugar, o han decidido regularizarlo al amparo de la 27157, ¿no es así? Sí,
Todavía, bueno, en realidad todavía estamos un poco en el aire porque frente a esta observación no sabemos qué hacer, solo nos ha indicado Ya. que es una zona arqueológica. Ya, mira, ¿por qué te hago este comentario? Porque si optan porque si es una fábrica o una edificación que no tiene licencia, indudablemente tienes el camino de la 27157, siempre y cuando pues la fecha de culminación se cumpla, pero al margen de eso, la 27157 también ha previsto la posibilidad de contar con verificadores ad hoc cuando la naturaleza o las características de la edificación a regularizar así lo pidan. Y puntualmente, estos verificadores ad hoc son acreditados por las entidades competentes. Y en el caso puntual, sería el Ministerio de Cultura quien tiene que acreditar a un verificador ad hoc y en consecuencia, este informe del verificador ad hoc sí sería determinante y vinculante para el expediente de regularización que quieras realizar. O sea, en tu caso puntual, si tú consideras que la edificación puede regularizarse con el 7157, tendrás necesariamente que contar con la solicitud de un verificador ad hoc del Ministerio de Cultura. O sea, ellos, eh, digamos, nombran un verificador ad hoc y ellos tienen que emitir un informe y en ese informe tendría que en buena cuenta decir que, si bien es cierto, existirían, digamos, más o menos algún tipo de patrimonio cultural, pero que la regularización no estaría afectando ello. Eso sería lo correcto y con eso se solucionaría tu problema y no debería haber inconvenientes en cuanto a la inscripción registral, porque también tienes que adjuntar el informe ad hoc que señale dicha circunstancia. Entonces, con eso, digamos que podrías analizar esa posibilidad, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Qué importante. Gracias. ¿De qué, Mónica? Encantado. Creo que hay otra persona que está levantando la mano. No sé si... ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho, señor Pedro. ¿Qué tal, Enrique? Una consulta. Cuando se deja sin efecto esta disposición transitoria, ¿no? La Sí, novena, eh, yo entendía, yo entendía lo que justo hoy explicabas. O sea, bueno, quizás lo estaba entendiendo mal, en que efectivamente ya no podía suceder una regularización sucesiva, porque así es. entendía que esta disposición nos decía que si ya se había declarado mediante la 27157, lo posterior tendría que ser mediante la 29090. Sin embargo, me parece haberte entendido que al dejarse sin efecto, esa presunción se mantiene, o no sé si lo podría volver a explicar, por favor, doctor. Claro que sí, Pedro, gracias. Gracias. O sea, indudablemente que yo puedo al día de hoy presentar, por ejemplo, no tengo mi fábrica regularizada antes de la modificatoria que fue con la ley 3830 y yo deseo presentar o acogerme porque hice una ampliación sobre mi fábrica inscrita, ¿no? Y tenía esta situación de la novena disposición transitoria y que válidamente el registrador podría decir, pues no puedes, digamos, regularizar tu edificación porque esta novena disposición transitoria, digamos, que lo impedía. Sin embargo, con la ley 3830 es natural que se presentaban casos en donde si ya un administrado o un usuario regularizó una fábrica hasta antes del 99, o sea, mejor dicho, que la fábrica se terminó de construir antes del 99, al margen que la inscripción la haya hecho luego, ¿no? Yo podía regularizar nuevamente, ¿ok? Con la 27157, pero haciendo referencia o que mi edificación se encuentre dentro de la ampliación del plazo. O sea, lo que yo no puedo hacer es hacer otra regularización de fábrica, ¿no? Ya habiendo me acogido al nuevo plazo previsto. A eso es lo que voy. O sea, si por ejemplo, no, o sea, ya no cabe ahorita decir, tengo una fábrica del 99, ¿no? Y ahora tengo otra fábrica del 2016. O sea, eso no es correcto porque lo que busca evitar la doble regularización es que yo lo haga en dos momentos. Si yo estoy regularizando todo en un solo momento, indudablemente no hay razón de ser para hacer distinción en cuanto a la fecha. Simplemente yo regularicé una fábrica y lo hice a tal,
a tal punto. No sé si absolví tu duda, Pedro, o quizás deseas que precise algún tema adicional, no tengo ningún problema. Claro, o sea, yo entiendo de que lo que quería decir la norma era que no se podía regularizar, por ejemplo, que la fábrica sea, no sé, del 95 y haya una ampliación en el 98. Ujú, Se entendía exacto, que tenía que ser todo en un solo momento, exacto, exacto ¿no? momento. Ahora, ¿qué sucedía? Que quizás en la vida real, bueno, la fábrica era del 99, o bueno, del 98, y luego al 2002 había una ampliación, entiendo yo así, y luego se entiende que ya la regularización ya no tendría que hacerse con la 27157, sino tendría que remitirse a la 29090. Sin embargo, estas personas se acogían al procedimiento de la 27157. Así es, pero digamos al día de hoy con la 3830, ¿no? Que modificó el plazo. O sea, sí, sí es posible. A eso es lo que voy. O sea, Ah, ya, actualmente, claro, o sea, actualmente si yo tengo una fábrica ya inscrita antes, con la 27157, con el primer plazo, indudablemente no hay impedimento para que yo ahora, con un nuevo expediente de regularización, con la 27157, pero digamos que el plazo ha sido ampliado, no debería haber ningún problema en que esa nueva regularización acceda al registro. Pero lo que yo no puedo hacer es que, habiendo ya inscrito como consecuencia de esta nueva ampliación del plazo, yo luego, al año siguiente, pues me acoja nuevamente a una regularización diciendo de que, sí, pues mira, hice una ampliación en octubre del 2016, ya se inscribió, ok, pero ahora te presento en el año 2022, ¿no? Una regularización que acabo de hacer en 20 de diciembre de 2016, porque la ampliación es hasta el 31 de diciembre de 2016. No, pues eso sí no procede. Y eso no es necesario que también el reglamento de precios, digamos, lo diga, porque el espíritu de la norma o de la ley es en ese sentido, ¿no? gracias, gracias. ¿De qué, Pedro? ¿De qué? Ok, muchas gracias con todos y buenas noches. A seguir cuidándose. Hasta luego. Buen fin de semana.